Buenos días, Francisco. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Eres el director de la película El Otro, seleccionada en la competencia documental del Festival Biarritz América Latina 2020. Eh, Primera pregunta bastante general sobre la peli. ¿Cómo conociste al personaje que podemos ver en la peli? Hola Fabriz, muchas gracias por el contacto y la oportunidad. Bueno, conocí al personaje hace aproximadamente unos 10, 9 años, en que yo estaba buceando en el mar y tuve que salir por un lado que no conocía porque el mar había mucho viento y había olas y tuve que dar una vuelta muy larga para poder salir del mar. Y cuando voy saliendo, una persona me llama y me dice por dónde salir, que era peligroso, había muchas rocas. Bueno, esa persona era Oscar, así lo conocí. Ese día conversé muy poco porque me estaban esperando, yo estaba muy problemado con este tema porque llevaba muchas horas en el mar. Y bueno, me quedó dando muchas vueltas en mi cabeza el personaje, dónde vivía y cómo vivía. Yo había escuchado de él, porque la gente del sector habla mucho de él, pero yo no lo conocía. Así que ese fue el Es día el que yo lo... sector de Valparaíso, ¿no? Claro, es muy cerca de Valparaíso. Yo nunca digo el lugar exacto porque Mm, es para proteger su privacidad. claro. Y en este momento, ¿ya estabas como director de cine o he leído No, que no, eres fotógrafo, ¿no? claro, yo soy fotógrafo y estudié cine en la escuela de cine un año, hace el año 95, y trabajé en cine. Pero después me dediqué por una cosa de independencia, de trabajar solo a la fotografía. Y como te decía, bueno, este personaje me llamó la atención y mi primer impulso fue fotografiarlo, hacer un registro fotográfico de él, de su entorno, de su vida. Y eso lo hice un par de meses. Cuando yo volví, a los meses después, volví a verlo, logré llegar por tierra, que es muy difícil. Le pregunté si yo podía fotografiar, lo que sé yo. Hablábamos mucho del mar, entonces había una relación un poco, una conexión que compartíamos. En el fondo él también bucea, saca para comer. Entonces no tuve tanto problema de acercarme a él y que él me aceptara. Entonces yo fui unos 6 meses a fotografiarlo, Mm. una vez al mes, 2 veces al mes. Y en un momento me di cuenta que con la fotografía no alcanzaba yo a mostrar o a ver lo que el personaje tenía. Y entonces, aquí es el nacimiento de la idea de tu peli, que es la originalidad de la película, especialmente para un documental, es de hacer creer al espectador que hay dos personajes en el mismo tiempo, mientras, mientras que hay solo uno. Cuando llegue esta luminosa idea en el proceso de fabricación del film. Como yo te decía, yo conocí a Oscar hace 9 años aproximadamente, y al otro yo lo conocí hace 7 años. Es decir, por la insistencia de ir, de estar ahí, aparece un día este otro personaje en él, ¿no? En él mismo. Aparece una discusión que tiene él con otra persona que no estaba ahí. Y yo le llamo, yo le llamo un acto de serendipia que ocurrió. En el fondo yo eh, atiné a mover la cámara hacia allá y después cuando él salió y volvió a entrar y se sentó, puse la cámara del otro lado y después en el montaje inmediato que hice ese día, aparecieron los dos personajes discutiendo. Y, y ahí fue, o sea, fue absolutamente serendipitioso. Y desde ahí, obviamente, eso fue al principio, costó mucho entender o asimilar este dispositivo nuevo, porque hasta ahí la película era solo contemplativa. Era una película muy, muy lenta, muy contemplativa, al ritmo de él, un poco, al ritmo de él y de su vida. Y aparece esto que hace que la película no es que tome otro rumbo, pero sí es un ingrediente que nos permite de alguna manera
meternos en la cabeza de Oscar. Entonces, siempre tuviste que pensar en el montaje, ¿verdad? Durante el rodaje. Es un ejercicio bastante difícil, ¿no? Sí, sí. Claro, porque en el rodaje yo a Oscar no lo puedo dirigir mucho, por la condición, por su manera, no es una cosa muy fácil de decirle, haz esto, haz lo otro. Entonces, el ejercicio que hacíamos es que yo me instalaba a observarlo, a grabarlo, y conversábamos muy poco, y lo que sí ocurría que en el montaje, después de muchos años y de muchas horas de grabación, intentábamos esas conversaciones, pero separadas en el tiempo, o sea, es decir, una discusión o alguna observación que él hacía, la juntábamos con el contraplano de 4 años antes en que funcionaba cuando se emparejaban estas conversaciones o estas discusiones. Y eso fue un trabajo de 2 años de montaje, de buscar, y de que no fuera cualquier cosa, algo que alimentara un viaje o algo que alimentara una progresión dramática del personaje y su compañero. ¿Y qué pensaba Oscar, se llama Oscar, el personaje, de tu idea del otro, de su doble, para hablar de la soledad y del aislamiento? Oscar entiende más o menos lo que yo estoy haciendo. Yo no le he podido mostrar la película porque la terminamos en marzo y empezó la pandemia y yo no he podido viajar a verlo. Es una deuda que yo tengo porque le prometí una vez que estuviera terminada que él la podía ver y que yo quería saber su opinión. Pero yo una vez le mostré un pedacito, justamente cuando discute con él mismo. Y yo debería haber grabado esa reacción, porque fue una reacción como que él entendió que habían dos personas, no es el mismo, ¿entiendes? Como que no le llamó mucho la atención el dispositivo el mecanismo. No sé, fue bien extraño, fue bien extraño. No quise insistir, no quise insistir ese día porque podía eso romper, estábamos todavía rodando, entonces Claro. eso podía romper alguna cosa, algo, entonces no era conveniente insistir en qué opinaba de eso, pero para él no fue ninguna sorpresa. Y para ti, como director, ¿qué sentimiento tiene con tu peli sobre el tema de la soledad? ¿Cómo decir? ¿Te parece la peli, te parece exacta y responder a tus preguntas o no? Yo creo que la película me deja más preguntas que respuestas. A mí y ojalá al público. Abre preguntas más que responder. Si es factible o no vivir solo, si es factible alejarse de la sociedad. Eh, es un tema que yo he trabajado mucho en mi cabeza, en el fondo, en las decisiones que he tomado en mi vida, de irme a vivir a otro lugar, de vivir más aislado. Eso lo estoy pensando ahora, en el futuro. Lo hice cuando joven, cerca del mar, viviendo de lo que la naturaleza te pueda dar, qué sé yo. Siempre he tenido ese, esa idea. Ahora, lo que sí creo, sin ser ni filósofo, ni psicólogo, ni psiquiatra, es que es increíble los mecanismos que tenemos los seres humanos, los mecanismos psicológicos, para poder sobrellevar distintas cosas, entre esas la soledad. Entonces, me parece que Oscar, si bien tiene muchos tormentos de su vida anterior, es un tipo que de esta manera su cerebro ha resuelto poder sobrellevar la soledad, tener con quién discutir, con quién compartir, con quién estar, en el fondo. Y yo creo que es un truco que hace la cabeza, es increíble. Otra idea para mí luminosa de tu proyecto es de apoyarte en la historia literaria y mítica de Moby Dick. ¿Cómo llega la idea del personaje que estaba leyendo el libro o la presencia en la playa de una balena blanca verada en la playa? O quizás los dos.
sucede, claro, sucede las dos, porque resulta que Oscar es muy lector, él lee mucho, y le gusta mucho la literatura latinoamericana. Su libro favorito, de hecho, es Cien años de soledad, de García Márquez. Entonces, en estos días que yo lo visitaba, él estaba leyendo y yo lo grababa, qué sé yo, lo filmaba, y filmaba los libros que él tenía, desde Bukowski, no me acuerdo, ahora tengo una nota, una anotación en todos los libros que él tiene ahí, que aparecen debajo de la cama, por aquí y por allá. Y uno de esos era Moby Dick. Pero como él no estaba leyendo Moby Dick en esos días, yo lo filmaba con García Márquez o con literatura chilena, Isabel Allende, Adiós al séptimo de línea. Y un día que yo, es bien curioso porque un día que, el único día creo yo, que yo fui programado con una lista de cosas que necesitaba o que quería hacer, cosas prácticas, ¿me entiendes? De Oscar, que saliera, entrara, o que ver alguna cosa que yo necesitaba ver, y con una lista muy estricta, ¿no? Entonces llego y siempre tomábamos un café antes, conversábamos un poco, y yo sacaba la cámara y él en silencio hacía sus cosas y yo también en silencio. Y ese día me dice, espérate, te voy a mostrar algo, acompáñame. Entonces yo agarro la cámara, caminamos 150 metros por la playa y ahí había una ballena blanca, efectivamente, que había varado ahí, según él, habían dos opciones, una que era que los japoneses la habían dinamitado para matarla y qué sé yo, y la otra es que algún buque grande la había cortado y matado con su hélice. Bueno, entonces tú comprenderás que todos los planes muy planificados que yo llevaba no funcionaron. Yo me dediqué a ver qué hacía él con esa ballena, que le sacó los huesos, se demoró meses en sacarle los huesos. Entonces, al tiempo, no creas que fue una reacción inmediata. Si estaba el libro ahí, hagamos algo con ese libro. Si ya está la imagen, el libro dirá lo que tenga que decir a través de Oscar, al igual que la ballena. Entonces, nuevamente, yo creo que el gran valor que pueda tener esta película, o la manera de haberla hecho, es estando ahí. El primer impulso fue estar ahí, acompañar y ver a un personaje, sin saber bien de qué se iba a tratar la historia o para dónde iba la historia, sino que eso fue apareciendo a medida que yo estaba ahí, que iban sucediendo las cosas frente a mis ojos y frente a la cámara. Y obviamente después había que articular todas estas cosas, porque hay miles de opciones, hay miles de horas de grabación. Entonces en el montaje fue el trabajo más consciente y directo con armar la historia. Y para ti el otro pertenece al sobregénero del documental, falso documental, o es quizás una forma nueva de narración que sería un mix entre el documental y el cine fantástico. Sí, no me perturban mucho las clasificaciones de nada, pero a mí me gusta más definirlo como un documental de ciencia ficción. Creo que un poquito más, no sé, no sé. Pero sí, obviamente que al incorporar un personaje dual, eh, obviamente se sale de una línea documental más clásica, no sé. Yo creo que Ujú. sí. Y una pregunta quizás conectada a la primera, si es, en este caso, ¿cuáles fueron las películas o otras formas de inspiración para ti que viste para preparar este proyecto? Como películas, libros o fotografías, Sí, pinturas. sí, las inspiraciones. Eh, Cuando aparece la ballena, me puse de cabeza a releer, yo había leído Moby Dick cuando niño, y lo leí de nuevo, y lo leí, algunos ensayos. Halberstam tiene un ensayo maravilloso sobre Moby Dick que se llama
no lo tengo aquí, John Halberstam, maravilloso, que fue una inspiración también. Leí harta filosofía, aunque yo no entiendo mucho, no soy un entendido en filosofía, pero Heidegger, leí mucho cuento latinoamericano, Saramago, Octavio Paz, música, música sobre todo, y películas. Vi fragmentos de cosas que podían como ayudar a buscar las maneras de poder seguir duplicando el personaje, porque no era fácil, habían una, dos, tres opciones muy claras y el resto eran muy vagas, entonces había que buscar las maneras, pero sobre todo en el montaje más que en el rodaje. En el rodaje había que estar ahí y estar atento a poder cambiar el plano o aprovechar recordar una conversación o un plano antiguo para poder hacer el contraplano. Pero mis inspiraciones en general, claro, vienen de la fotografía muchas. Tengo los libros que me acompañan, que los veo siempre. En general, fotógrafos latinoamericanos, mexicanas. No tengo los nombres, yo había anotado alguna vez, porque es bueno hacer el homenaje a la gente que uno admira. Pero mismo Raúl Ruiz o los documentalistas chilenos, Maite Alberdi, Perut Osnóvico, que ya han estado en estas maneras del documental, ¿no? No sé si es ficcionarlo, pero en buscar algo más allá. Entonces hay muchas como iluminaciones que te entregan las obras y las personas que las hacen. Perfecto. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Y lástima que no puedes llegar a Francia para encontrar al público y a nosotros, pero una otra vez. eh, Ya y, estaremos. y sí, claro. Muchas gracias y hasta pronto. A ti, Fabriz, muchas gracias. Y ojalá la gente que pueda, yo lo dije en la invitación, ojalá que la gente que pueda verla en el cine, en la pantalla grande, con su buen sonido, pueda de alguna manera decirme si se veía, se escuchaba, si se entendía. Yo solo la he visto en pantalla chica, así que bueno, quiero agradecerles a ti, Fabriz, Nadia, por el contacto y que les vaya muy bien a este festival. Muchas gracias.